Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Suárez Beleño y en el día de hoy les voy a hablar sobre el retardo del cumplimiento de la obligación. En primer lugar les voy a hablar sobre la mora. La mora es una de las principales causas de la responsabilidad civil. Por definición, decimos que la mora es el retraso injustificado del cumplimiento de una obligación. La mora es uno de los principales presupuestos de la responsabilidad civil contractual y es entendida como el retardo culposo injustificado en el cumplimiento de la obligación debida. Tanto el deudor como el acreedor pueden incurrir en mora. Entonces vamos a prestar atención a esas dos palabras, porque no estamos hablando del incumplimiento definitivo, sino en este caso la obligación sí se va a cumplir, si tarde. Hablamos de injustificado porque el deudor incurre en esa responsabilidad que va a generar la mora. Suponemos que hay cierta culpa, sí, porque es injustificado, porque no existe razón o justificativo para ese retraso. Entonces, yendo al Código Civil y Comercial, la mora está en el artículo 886 al 888. Vamos a ver que la mora puede ser automática. En realidad lo que tenemos que ver acá, la naturaleza o la obligación, ante cuál estamos. Porque si tenemos la obligación, que es el cumplimiento inmediato, que tiene un plazo determinado. Por cierto, sabemos la obligación se vence, por decirlo así de alguna manera, por ejemplo, cuando llega el recibo del internet a mi casa. Supongamos que se vence el 23 de mayo. Yo sé que ese día esa obligación la tengo que cumplir. Entonces hablamos de mora automática. Cuando transcurrió ese plazo determinado, el deudor no cumple con esa obligación, incurre automáticamente en mora. ¿Qué es la mora automática? En muchos contratos con obligaciones tienen plazo, por ejemplo, el pago de una cuota, de un alquiler, encontramos una cláusula que pacta la mora automática. La mora o retraso se produce automáticamente sin necesidad de interpelación o aviso. Con lo que sin recibir ninguna carta o notificación se comienza a aplicar la sanción pactada en el contrato de la consecuencia del incumplimiento. Lo más común es que se aplique intereses, multa o bien se puede iniciar una demanda para reclamar lo debido, de acuerdo a lo estipulado en el contrato o según la ley del caso. La mora automática en las obligaciones a plazo es un sistema que tiene en la mira la dinámica de los negocios en el mundo moderno, que satisface mejor la exigencia de la buena fe y del exacto cumplimiento de la palabra empeñada. Nada se opone a que sus contratos las partes establezcan de modo expreso que el vencimiento de plazo del acreedor deberá requerir al deudor el cumplimiento, que sin ese requisito no habrá mora. Por tanto, el deudor como el acreedor, saben cuando es decirlo así de alguna manera, la fecha de extinción de esa obligación tiene que estar cumplida. Si esto no sucede, el deudor incurre en mora. Si bien esos dos tipos de obligaciones lo que tenemos, por ejemplo, paso tácito o plazo indeterminado, es decir, no sabemos cuándo es la fecha en el que la obligación se debe cumplir, es decir, que plazo tácito se debe atender a la naturaleza de la obligación, y el plazo determinado es aquel que vamos a necesitar que un juez por interpelación judicial justamente nos fije una fecha para su cumplimiento. Entonces serían los casos de la mora del deudor. Acuérdense también que el acreedor puede incurrir en mora. El acreedor incurre en mora cuando el deudor, habiendo hecho una oferta con los requisitos del pago válido, es decir, cuando la oferta se hizo conforme al plazo y a la identidad e integridad del objeto, al que se está obligando al acreedor injustificadamente no lo recibe. En estos casos tenemos que ir al artículo 904, al inciso A. Aquí es el pago por consignación. El inciso A es el primer caso del pago por consignación y la mora del acreedor. Entonces, para terminar con el tema de la mora, vamos a ver en el artículo 888 que para eximirse de las consecuencias jurídicas
derivada de la mora, el deudor debe probar que no son imputables. Si las razones por la cual de retraso con el pago, lo que decíamos en el principio, tenemos que observar si algún eximente justamente en ese retraso, y en ese caso vamos a tener que ver las cuestiones del caso fortuito o de fuerza mayor. Acuérdense que para el deudor puede invocar al caso fortuito de fuerza mayor, no tiene mora justamente. Ahora hablemos del pago. ¿Qué es el pago? El pago es el cumplimiento perfecto de la obligación a través de la cual extingue esta satisfacción del interés del acreedor y liberando al deudor. El pago de la deuda debe ser completo, excepto en caso de donde se acuerde un cumplimiento parcial. ¿Qué es un cumplimiento parcial? Es cuando carece de un interés legítimo, es decir, cuando no tiene razón alguna para rechazarlo. Bueno, en el día de hoy este fue mi tema. Muchas gracias por su atención.